Ok, y ahora vuelvo a compartir. Solo que esta vez lo que quiero mostrarles lo tengo ya prescrito. Entonces, ¿qué significa este dibujito aquí medio feíto? Bueno, esto como vamos a hacer un problema de fragmentación, esto lo que pretende es que ustedes se recuerden que aquí hay un encabezado IP y que en el encabezado hay 3 bits y 13 aquí que son el offset. ¿Okay? Por eso está señalado. Entonces tenemos un bit que no tiene función, que siempre está en 1. Después tenemos el bit de F, que es don't fragment, que si es 0 significa no fragmentar. Por lo tanto, para este problema se supone que está en 1. Y después tiene el bit more fragment, que quiere decir más paquetes. Que si está en 1, significa que hay más paquetes todavía que llegan del mismo mensaje. El único que tiene ese bit en 0 es el último paquete. Ya vamos a ver un ejemplo, y ahí lo vamos a ver. Y después tengo 13 bits, que es donde yo voy a poner el offset. Entonces, ¿qué ocurre? Resulta que nosotros ya cuando hablamos del paquete, dijimos que el máximo tamaño de un paquete IP, que es data más cabecera, puede ser 65.536 bytes. Es un hexadecimal, es FFFF. Son 4 F. Y entonces, si ustedes dicen, bueno, ¿eso cuánto es? Eso me da 16 bits. Y aquí el offset dice 13. ¿Okay? Entonces, ¿cómo hago para escribir 65.000 con 13 bits? Entonces, la forma de hacerlo es la siguiente. Con 13 bits yo puedo llegar a escribir 8.192. O sea, puedo indicar que el tamaño del paquete es de 8.192 bytes o unidades. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, lo que se hizo fue, se definió como una unidad mínima de transmisión. Entonces, ¿cuánto es la unidad mínima de transmisión? Bueno, la unidad mínima que yo puedo pasar en un paquete, o sea, ¿cuál es el paquete más pequeño que yo puedo enviar? Uno podría decir, bueno, visto que nosotros siempre todo lo hemos hecho en filas de A4, ¿ok? O sea, de 32 bits, quiere decir que lo mínimo deberían ser 4. Y resulta que no. Resulta que lo mínimo que yo puedo enviar es 8. Es decir, el paquete más pequeño que yo puedo mandar es de 8 bytes. No puedo mandar paquetes de 4 bytes. O por lo menos no debería. O no puedo. Digamos, ese 4 estaría incluido en 8. Es decir, siempre mandaría, si tengo 4, igual mando 8. Es decir, tengo unos bytes que son rellenos. ¿Okay? Y entonces sí garantizo que siempre estoy mandando como mínimo 8 bytes. Entonces, si yo multiplico 8.192 por 8, me da los 65.536. Entonces, ¿eso qué implica? Bueno, supongamos, un ejemplo, que lo vamos a ver después operativo, pero que yo tengo una red de 650, de MTU 650. ¿Ok? El MTU es el máximo transfer unit, es decir, es el tamaño máximo del paquete de una red. Es decir, tengo una red que no soporta más de eso. Entonces, ¿cuántos datos puedo llevar yo en ese paquete si la cabecera no tiene opción? Entonces, bueno, si tengo 650 y es cabecera más datos, si la cabecera no tiene opciones, tiene 20 bytes. Y entonces quiere decir que eso me da 630 bytes de datos. Eso es lo máximo que yo podría llevar en ese paquete. Ahora, yo ya sé que yo voy a llenar el paquete en grupos de A8. Entonces, ¿cuántos grupos de A8 me caben? Entonces divido 630 entre 8 y me da 78,75. Entonces aquí la pregunta sería, bueno, el 78,75 es 8, ¿es 78 o es 79? Porque nosotros en ingeniería siempre redondeamos o para arriba o para abajo. Entonces, ¿qué hacemos? Si yo tomo 78, lo multiplico por 8, me da 624 bytes. Y si multiplico 79 por 8, me da 632. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo llevo 78 grupos de 8, es decir, 624 bytes, le sumo la cabecera, me da 644. Este número es menor a 650, por lo tanto, este paquete pasa sin problema por mi red, porque es menor a 650. Si mi paquete lo uso con 79, 79 por 8 me da 632, le sumo los 20, me da 652 bytes del paquete. Entonces, quiere decir que el MTU de 652, o sea, este paquete de 652 bytes, es más grande que el paquete de 650. Entonces, como es más grande, aunque sea por 2 bytes, no pasa. Entonces, quiere decir que yo
en esta red, la pregunta esta de cuántos datos lleva un paquete en una cabecera IP, en este 650, en esta red de 650 bytes de MTU, bueno, lleva 624 y no puede llevar más. ¿Por qué? Porque 624 más 20 me da 644. ¿Okay? Aunque la cabecera, aunque el MTU sea mayor, yo cuando fragmente cualquier paquete, nunca voy a poder enviar paquetes de 650. ¿Podría alguien mandar de 650? Bueno, si yo tengo algún dispositivo que vaya a transmitir y logra, no, porque siempre tienen que encapsularlos de 8, no hay forma. No hay forma. Es decir, aunque el MTU es 650, yo solamente voy a tener paquetes de 644. Vamos a hacer un ejercicio. Supongamos que voy a mandar un archivo de 2 kilobytes, que la red a la que yo estoy conectado es Ethernet y la red destino tiene un MTU de 650 bytes. ¿Okay? Es decir, que todas las redes en el medio hasta llegar a la del destino son Ethernet, para no complicarnos mucho la vida. Podría inclusive ser que nos estamos pegados con nuestra máquina a la red Ethernet y la que está en la calle es de 650. O sea, hasta ahí podríamos llegar. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo tengo una red que es Ethernet, el MTU de Ethernet es 1500 bytes. Yo no se los tengo que dar, eso es uno de los números que ustedes se tienen que saber de memoria. Entonces, si son 1500 bytes y no tengo opciones, porque aquí me lo dice aquí arriba, usamos IP sin opciones, yo a los 1500 le quito la cabecera y me da que puedo llevar 1480 bytes. Si yo divido, yo quiero saber cuántos grupos de A8 puedo enviar en 1400 bytes, hago la división y me da 185 clavaditos. No hay decimales. Es decir, no tengo que redondear ni para abajo ni para arriba. Los redondeos ocurren cuando yo tengo decimales. Si en la división entre 8, o sea, si el tamaño del paquete es tal que la división entre 8 da 0, bueno, buenísimo. Ya tengo definitivamente el número de cuántos me cabe. Entonces, sigo con el problema. ¿Qué hago? Si yo tengo 2048 bytes de archivo y lo voy a dividir en paquetes de 1480, me hace falta 1,38 paquetes. O sea, 2 paquetes para enviarlo. O sea, 38 paquetes es 2. Aquí en este caso, si el redondeo es para arriba. ¿Por qué es para arriba? Fíjense lo que va a pasar. Yo dividí entre el número máximo. Es decir, yo tengo que este 1,38 significa, hay un paquete que va entero. Y hay un paquete que va con alguna cantidad. Pues. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, si yo tengo 2048 bytes que voy a mandar, el primer paquete lleva 1480. Entonces, ¿qué hago? Divido o resto, perdón, bueno, a 2048 le quito 1480, me dio 568. ¿Ok? Me dio 568. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, el primer paquete usa una identificación cualquiera. DF está en 1 porque obviamente si no, no puedo fragmentarlo. MF está en 1 porque hay más paquetes. El offset, como ese es el primer paquete, el offset tiene que ser 0. O sea, es decir, esos datos que yo voy a mandar ahí están ubicados en la primera posición, parten de la dirección 0 del archivo. Entonces, el offset es 0. Y el tamaño de ese paquete son 1500 bytes completicos, porque bueno, yo metí 1480 en el primero. ¿Qué ocurre? Yo sé que son 2 paquetes. ¿Qué viene en el segundo paquete? El identificador es el mismo porque es la misma conversación. El DF también está en 1 porque hay fragmentación. Como es el MF 0 porque ya no tengo más paquetes. Entonces tengo que decir, este es el paquete final de esa conversación. ¿Cuál es el offset? Resulta que en el paquete inicial, o sea, yo sé que caben 185 paquetes o grupos de A8. Si empiezo en el 0, quiere decir que el último, y los números 000, 001, 00, es decir, cada 8 y asigno un número. Resulta que del 000 al 184 hay
185. Entonces, ¿cuál es el offset del segundo paquete? El segundo paquete arranca en 185. ¿Ok? El número solamente es el número de inicio. No me dice dónde termina, sino simplemente me dice empieza en 185, los grupos de A8. Entonces, cuando yo recibo este paquete en mi router, yo con el offset conozco cuál es la secuencia de los paquetes, porque el offset me dice cuál va primero o cuál va después. Es decir, el número del offset me lo da. Entonces, fíjense que al final mi archivo de 2048 bytes lo voy a mandar en dos paquetes. Uno que va lleno completo, que lleva 1500, y otro que lleva una porción. Y así no hay inconveniente. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, entonces llegamos para resolver el problema, llegamos a la red que tiene un MTU de 650. Ese es el mismo que del ejercicio anterior. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, yo sé que 650 son 20 bytes más 630, 20 de cabecera, más 630 bytes de datos. Y procedo a calcular cuántos datos pues me caben. Sé que son 78, 75. Como en el ejercicio anterior ya vimos que tenía que ser 78 grupos, pues bueno, son 78. 78 por 8 me da 624. Es decir, llevo 644 bytes por paquete. Entonces, el primer paquete que llene 1500, yo veo contra los 650 y ya sé que ese paquete no pasa. Fíjense que cuando yo hago fragmentación, yo quito la cabecera y voy a dividir los datos que voy a mandar, los voy a meter en los paquetes de la nueva red. Entonces, si yo 1480 lo divido en 624, me da 2,4 paquetes, o sea, 3. Yo aquí puse 5, me disculpan, fue un lapsus de velocidad. Son 3. Entonces, y el último paquete, y el segundo paquete, si llevo 568 bytes de datos, como el tope es 624, es decir, llega el tamaño del paquete es 588. Entonces, él llega, ese router de la red 150, le quita la cabecera, los 20, mira el tamaño, dice, oye, 588 y 568 más la cabecera que hay en esta red da 588. Ese valor es más pequeño que el 650, por lo tanto, este último paquete no se fragmenta. Solamente voy a fragmentar el primero, porque el primero sí no pasa ni a palo. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, aquí estaría la fragmentación de esos paquetes. El identificador no se cambia. El DF, obviamente, si voy a fragmentar, tiene que ser 1. El MF es porque hay más paquetes. El paquete primero empezaba con un offset 000. Entonces, el primer paquete de los que voy a mandar, obviamente, tiene que tener el mismo offset. Es decir, ese es los primeros bytes del archivo. Entonces, el tamaño del paquete va a ser 644, donde 624 son de datos. ¿Qué viene ahora? Viene un segundo paquete. El DF vale 1, el MF vale 1 porque hay más paquetes. ¿Qué ocurre? En esta nueva red, yo sé que yo tengo que mandar grupos de 78. Entonces, del 0 al 77, son 78, quiere decir que el offset de este segundo pedazo es el 78. Entonces, también mando aquí 624 bytes. Fíjense que llevo 2 de los 3 paquetes que estoy mandando. El tercer paquete, en el que se dividió el de 1500, el primero, tiene el DF en 1, el MF en 1. El offset sería 78 más 78, me da 156. Pero el tamaño del paquete es 252 bytes. ¿Por qué? Porque me faltaban por mandar 232 más la cabecera, que es sin opciones, entonces me da 252. ¿Ok? Entonces, estos 3 paquetes que están aquí representan al paquete original. Fíjense que el offset que yo tengo aquí es producto de subdividir la red pequeña. Y que el último paquete, como no se dividió para nada, pasa directo. Entonces, cuando ustedes observan los offsets, fíjense que los offsets van creciendo. ¿Ok? Y si ustedes recibieran estos paquetes desordenadamente, ¿ok? Con la identificación, saben que es la misma conversación,
si reciben primero, qué sé yo, este y después este, pues bueno, la ubicación dentro del mensaje se los da el offset. 0.78 está antes que 156. Y por último, como yo de la división inicial sé que el segundo bloque empezaba en 185, fíjense que yo ya sé que 156 está antes que 185. Entonces, esto lo que hace es considerar que este paquete es más chiquito, pero esto nos da el orden en el que la capa que le toca reensamblar el mensaje los va a colocar. ¿Ok? Fíjense que viendo ese resultado, yo puedo, sin mucho problema, ubicar los paquetes de una forma simple y sencilla. Y eso lo puedo hacer con todos los paquetes que he trabajado hasta ahora. O sea que inclusive para el tamaño 65.535, obviamente ese número, si lo vamos a poner, yo lo estoy sacando en este momento en decimal, obviamente si lo voy a poner en bits con el offset en la cabecera, probablemente deba ser un número hexadecimal para asegurarse que podamos hacer tamaños de paquete de 65.535. ¿Ok? Es decir, si yo quiero mandar un paquete muy grande, sí lo hago. ¿Alguna pregunta? O sea, esto de todas maneras lo van a tener grabado en el video, lo pueden volver a ver y oír, pero es sencillo. O sea, digamos, la fragmentación es una vez que lo ven, algunos ejercicios y ya lo hacen. Fíjense que yo lo hice con estos ejercicios están hechos con una cabecera IP sin opciones. Si yo les digo que la cabecera IP tiene opciones, que eso hay forma de decirlo, digamos, lo puedo poner en el enunciado, pero si lo pongo les tengo que decir cuántas opciones tiene. Por ejemplo, supongamos que yo les dijera que quedamos que la cabecera IP de la primera vez que lo vimos podía ser hasta 60. Yo les podría decir que tiene 15. Entonces, ¿qué ocurre? Resulta que ustedes saben que el MTU de la red, o sea, es 650, menos 15, les quedaría que los paquetes serían de 635. Entonces, habría que ver ese valor dividido entre 8, cuántos octetos son. Eso nos va a decir cuántos son los datos. Es decir, eventualmente, si hay opciones, visto que yo no puedo pasar de los 650, porque el MTU de la red no lo es, pues puede ser que tenga aquí más paquetes de los que dice aquí. ¿Por qué? No me caberían 624, sino tendría que meter menos. ¿Ok? Eso va a depender de qué tamaño, qué cantidad de opciones haya, para saber cuánto va a ser la cabecera IP de ese paquete. ¿Ok? O sea que tienen que calcular en ese caso, hacer el cálculo que yo hice aquí para la red de 650, calcular cuál es el tamaño de los datos que puedo enviar para saber en cuántos paquetes se va a dividir el primer paquete, que es el que no pasa. Y dependiendo del valor que sea, pues eventualmente pudiera ocurrir que el segundo paquete hubiera que dividirlo. En este ejercicio no hizo falta, pero porque los datos son 624, entonces digamos que no habría problema porque este número es bastante menor. Entonces no hay inconveniente, no se fragmenta. Pero pudiera haber un problema donde ese también se fragmenta. Es decir, todo lo que sea más grande del MTU de la red, todo se fragmenta. Y por supuesto, si el archivo es más grande, pues hay más paquetes Ethernet, y si hay más paquetes Ethernet, pues bueno, va a haber más, este ejercicio un poquito más largo, habría más paquetes. ¿Quedó más o menos claro? Hoy vamos a comenzar con la capa de transporte. La tengo aquí. Debería ser esta. Ok, nosotros hasta ahora, bueno, hemos visto el modelo, estamos trabajando siempre, visto el modelo OSI, a pesar de que trabajamos el modelo Internet. Y el modelo Internet tiene 5 capas. O sea que, porque para el modelo Internet, que es el modelo americano, las capas de las 5 hacia arriba, incluyendo las 5, son aplicación. Es decir, parte de la aplicación que ve el usuario,
o sea, de la capa que da con el usuario, estaría de las 5 hacia arriba. Entonces, es una simplificación. Entonces, vemos las 4 capas así como las estamos viendo. Entonces, la capa de transporte es la capa responsable de la comunicación, fíjense, proceso a proceso. Es decir, yo voy a mandar un mensaje, entonces ese mensaje que viene de la capa 5, pasa a la capa de transporte tiene una unidad de datos que ya la vamos a hablar un poco de ella, y esa unidad de datos pasa a la capa de red subdivide en paquetes el mensaje, esos paquetes después van a la capa de enlace, que la capa de enlace los divide en tramas, y después las tramas se convierten en la capa física en bits y transmito bits. Al recibo los bits de la capa física, ensamblo tramas de la capa de enlace, las tramas conforman paquetes, esos paquetes suben a la capa de transporte y conforman el mensaje original que a través de la unidad de datos se va conformando la unidad de datos de la capa de transporte y ahí se conforma el mensaje completo. Y entonces es que se verifica si el mensaje llegó tal cual como se mandó. Es decir, yo puedo tener errores en el envío y recepción de paquetes, pero eso no implica que el mensaje esté bueno. O sea, yo puedo tener, los paquetes me llegaron bien, porque por mala suerte o por buena suerte. O sea, la capa de red lo que chequea es la cabecera. Si la cabecera, el checksum de cabecera está bueno, llegó bien al destino. Ahora, en la capa de red no se preocupa si el contenido del paquete está bueno. Solo le interesa es la cabecera. Si la cabecera no se afectó, no hay problema. Quien verifica que los datos que están hayan llegado bien es la capa de transporte. Entonces, es la comunicación proceso-proceso. Aquí hay unas definiciones, o sea, esta capa de transporte está definida en el RFC 5681, que es un segmento, la unidad de datos. En la capa de transporte hay 2 protocolos que se utilizan, el protocolo TCP y el protocolo UDP. El protocolo TCP es Transport Control Protocol, o sea, protocolo de control de transporte. Ese es un protocolo que genera un camino en la red para mandar los datos y después lo quita. ¿Okay? Es decir, es una conexión punto a punto. Crea la conexión punto a punto, manda los paquetes y después lo elimina. Y está después el protocolo UDP, que es decir, el protocolo TCP es orientado a conexión. El protocolo UDP simplemente toma los paquetes y los lanza, se los lanza, divide el mensaje en pedazos y se los lanza a la capa de transporte, a la capa de red, perdón. Entonces, esos paquetes, simplemente una vez que están listos, se mandan al internet y van dando vueltas hasta que llegan al destino. ¿Ok? O sea, el que lo manda con UDP confía en que eso va a llegar al destino en algún momento y que va a llegar bien. Lo cual no tiene que ser cierto, pero el proceso para enviar esos datos es más rápido. ¿Ok? Entonces, el segmento es la unidad de datos del protocolo TCP. Por supuesto, si yo uso TCP, como el protocolo de la capa 3 es el protocolo IP, entonces hablamos de TCP/IP. ¿Ok? Entonces, pero cuando ustedes lean algo que es referido al segmento, siempre la unidad segmento se refiere al protocolo TCP. Después dice el tamaño máximo del segmento. ¿Ok? Ese es el valor máximo de datos, aunque sea datagrama, se refiere a los datos, menos 40 bytes. La razón de que son 40 bytes es porque 20 son la cabecera TCP son 20 bytes, y la cabecera, sin opciones, por cierto, y la cabecera IP son 20. Entonces, 20 más 20 da 40. Entonces, si ustedes quieren ver cuántos datos llega un paquete TCP, ¿ok? O sea, perdón, en los datos de la capa 3, siempre está incluida la capa 4. O sea, fíjense, cuando yo transmito, que vengo bajando, imagínense los 5 niveles, capa 5, capa 4, capa 3, y acuérdense que yo pongo una cabecera. Bueno, cuando yo pongo la cabecera de capa 3,
los primeros datos que yo voy a tener al terminar la cabecera de capa 3 es la cabecera de capa 4. Y cuando termine la cabecera de la capa 4, lo que voy a tener es la cabecera de la capa 5. ¿Ok? O sea, digamos que por eso es fácil de quitar. Entonces, el tamaño de la cabecera, yo simplemente quito los bytes de cabecera que me hagan falta. Entonces, aquí simplemente nos están tratando de decir cuál es este parámetro, el MSS, que es importante, pero no lo vamos a entrar ahorita en detalle hasta que no lo veamos más adelante. Pero bueno, es una definición que hay que tener presente. Después nos dicen cuánto es el máximo segmento de recepción y cuánto es el máximo segmento que puede tener el que envía. Estos números, estos parámetros se utilizan porque cuando yo uso el protocolo TCP, y eso no, hoy no lo vamos a ver porque no, es como demasiado y recordarlo, pero eso tiene control de flujo. Y entonces, estas definiciones, el tamaño del segmento que yo voy a mandar, lo manejo para el control de flujo. Es decir, si yo veo que mi red no tiene problema, mando lo más, voy creciendo. Pero si veo que tengo problemas, voy reduciendo el tamaño del segmento. Es decir, para no, es algo así como, bueno, si se está saturando, pues bueno, no le pongo tanto para ver si puedo mandar todo antes que colapse el envío. Pero bueno, eso lo vamos a ver cuando veamos el control de flujo en detalle. El segmento, el protocolo TCP lleva una cabecera. Aquí, lo que está aquí arriba, ustedes ya saben que esto que dice data es lo que viene de la capa de arriba. ¿Ok? Suponiendo que yo voy a transmitir. O es lo que viene llegando, o lo que llega si viene de la capa de red. Entonces, tiene un encabezado. Y entonces, ¿qué ocurre? Resulta que para conectarse a la capa de transporte hay que definir un parámetro. Y entonces, el parámetro que se definió para la capa de transporte se llama puerto. Entonces, ¿qué es un puerto? Bueno, cuando a mí me dicen puerto, yo me imagino un barco parado en un sitio bajando cosas o subiendo mercancía, bajando mercancía o subiendo mercancía. Entonces, bueno, realmente el puerto es eso, es un punto de intercambio. Fíjense que aquí en la cabecera dice origen y destino. Eso es porque el que manda tiene un puerto en el origen y el que recibe tiene un puerto en el destino. Entonces yo tengo que saber el puerto al que voy y tengo que saber el puerto que lo manda. ¿Okay? O sea, porque puede ser que en algún caso intermedio me haga falta para algo. Después necesito, hay dos parámetros que fíjense que ocupan, estas líneas están bajo el mismo formato que las que vimos en la capa 3. Es decir, cada una de estas líneas, así como pueden ver, aquí dice que los puertos de origen tienen 16 bits y el puerto de destino tiene 16, son 32 bits, quiere decir que estos son 4 bytes. Y entonces la cabecera tiene 1, 2, 3, 4, 5 filas, 5 por 4, 20, siempre que no haya opción. Es decir, la cabecera TCP puede tener 20 bytes sin opciones. Si hay opciones, pues bueno, hay un poco más. Entonces, fíjense que hay dos números, dos parámetros, número de secuencia y número de acuse de recibo. Es decir, yo voy a mandar los paquetes, como estoy usando el protocolo TCP, pues bueno, tengo que decirle, este es el paquete 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8. Entonces, eso lo dice la capa de transporte. Es decir, lo van numerando. Si ustedes usan Wireshark y ven esos números, ustedes van a ver que eso tiene, estos son 4 bits, ustedes van a ver unos numerotes gigantes. Lo que pasa es que el Wireshark, como herramienta, nos hace el favor de numerarnos 1, 2, 3, 4, 5, pero si ustedes revisan el parámetro del paquete, ustedes van a ver que eso no es 1, 2, 3, 4, 5, sino puede tener números, son consecutivos, si ustedes miran una determinada conexión, pero el número, la probabilidad de que eso sea un número bajo es baja, lo cual no quiere decir que no pueda hacerlo. ¿Ok? Entonces, tenemos el número de secuencia para numerar los paquetes y el número de acuse de recibo. El número de acuse de recibo es porque ya vamos a ver cómo funciona más adelante el protocolo TCP. A través de ese número yo puedo controlar cuántos bytes llegaron y cuántos recibí.
El protocolo TCP para controlar el envío, para hacerlo lo más rápido posible, usa un protocolo que vimos cuando vimos la capa física, que es el protocolo de la capa deslizante, de la ventana deslizante, perdón. Entonces, el protocolo de ventana deslizante que nosotros vimos en la capa física, que ustedes pensaron que no lo iban a volver a ver más nunca, pues no, resulta que TCP funciona con la ventana deslizante. El objetivo es, yo voy mandando paquetes, o voy mandando segmentos de información de datos, llevo el control a través de los acuses, y así sé cuántos de esos datos llegaron y cuándo llegaron. ¿Okay? De manera que si no recibo acuse, pues bueno, ya yo sé que hubo un error y me toca volverlos a mandar. O esperar que me los pida. Después tengo, en la cuarta fila, tenemos HLN, que es el tamaño del encabezado. Es decir, para saber si hay opciones o no hay opciones, pues tengo que llegar a estos 4 bits, al igual que en la capa de red. 4 bits me da solamente posibilidad de 16, al número 16. Entonces simplemente esto lo que me indica es cuántas filas tiene el encabezado. Es decir, cuántos grupos de 4 bytes tiene el encabezado. Entonces, si tengo 5, si aquí aparece un 5, pues quiere decir que tengo 5 filas, que sería el encabezado sin opción. Después aquí hay 6 bits que no vamos a tomar en cuenta para nada. Y hay una serie de bits aquí que son de control. Está el bit de urgente. El ACK es acuse, acknowledge en inglés. Push es para cargar. Reset, RCT, reset, es decir, si no me coinciden mis números de acuse y secuencia con el del destino, entonces, ¿qué hago? Bueno, le digo, mira, vamos a poner de acuerdo. Ponemos los contadores en 0 y arrancamos de nuevo. Y eso es reset. El SYN es un comando para que manda uno a otro para decirle, vamos a sincronizar números. Y el fin es el bit que indica que la comunicación se acabó. ¿Okay? Fíjense que lo hacemos con un bit. Ya más adelante vamos a ver cómo se hace. Después tenemos el tamaño de la ventana, que pueden ser 16 bits. Ya sabemos que con 16 bits puedo mandar 65.536 bytes. Entonces, la ventana me dice cuál es el tamaño máximo que puedo mandar. Esa ventana varía dependiendo del tráfico y el tamaño va en función de los parámetros que se mencionaron anteriormente. Lo que pasa es que nosotros no lo vamos a ver en detalle en esta sesión. Después, tiene un campo de checksum, que es para verificar que la cabecera llegó adecuadamente. Ya, sin embargo, este checksum, lo vamos a ver un poquito más adelante, tiene unas particularidades. O sea, no es como el checksum de la cabecera de la capa 3, que suma todo y ya, sino que además este checksum se calcula utilizando unos parámetros de la capa 3. ¿Ok? Y aquí hay otro campo que es el apuntador de urgencia, que trabaja junto con el bit de urgencia. Entonces, pues, si este bit está habilitado, el apuntador se toma en cuenta. Si no está habilitado, pues bueno, ese campo está ahí y ya. Y después están las opciones. Entonces, el TCP usa ventana deslizante, garantiza la entrega confiable de datos, asegura que los datos se entreguen en orden, impone el control de flujo entre el emisor y el receptor para evitar sobrecargas del host destino. Es decir, el TCP para muchas cosas es el protocolo que nos permite garantizar que nuestra información llegó de origen a destino bien. Si nosotros mandamos los datos con TCP, estamos seguros que podemos verificar que llegaron bien y sin error. Entonces, en vez de tener, porque la ventana deslizante cuando nosotros lo vimos con tamaño de 7 posibilidades. Entonces aquí no, aquí la ventana deslizante es variable, de tamaño variable. Y eso se hace para tratar de acelerar los procesos con TCP lo más posible. Es decir, a medida que los datos han ido creciendo en tamaño, o lo que queremos mandar, pues bueno, hay que acelerar de alguna forma el envío de esos datos y la ventana deslizante, pues bueno, hay que acomodarla.
¿Ok? Entonces, bueno, él tiene, ya cuando la veamos con más calma, en la próxima sesión, vamos a explicar esto con más detalle, pero bueno, esta ventana deslizante se le avisa al destino, es función del máximo tamaño que se puede mandar a través del enlace, porque fíjense que bueno, yo puedo hacer un enlace entre dos hosts, pero puedo pasar por N-Red, recuerden, paso por varios enrutadores, voy haciendo camino, y hay MTUs distintos en el trayecto. Y entonces, y yo voy a pasar por ese trayecto los paquetes. Entonces, yo lo que hago es que puedo saber cuál es el tamaño óptimo para pasar esos paquetes sin tener, o sea, cuando llega al destino, que el destino me contesta, yo puedo tener una idea del tamaño óptimo para pasar por la red. Es decir, yo salí con 1500, sí, pero si la red me queda hasta el destino de 650, pues bueno, eventualmente me conviene más pasar de una vez los 650, porque si no tengo que fragmentar, es más rápido que si tengo que fragmentar. Entonces, fíjense que, y además, puedo saber el tamaño porque también ese tamaño de la ventana está relacionado con el tiempo de ida y vuelta de la respuesta. Es decir, también calculan los tiempos. En el momento que se establece el camino, se calcula el tiempo de ida y vuelta y con eso también se tiene un parámetro para el tamaño de la ventana. Pero eso lo vamos a ver con un poco más de detalle cuando hablemos del control de flujo. Entonces, bueno, aquí simplemente hay una explicación. Voy a más o menos de cómo es el proceso con la ventana deslizante. No lo voy a explicar mucho más en detalle ahora. Prefiero explicarlo cuando veamos el control de flujo. Volveremos a ver esta lámina en ese momento. Pero fíjense que hay un proceso emisor, hay un proceso receptor y yo lo que voy a hacer, yo tengo el byte que voy a enviar, el último byte confirmado, el último, fíjense que aquí hay una terminología, esto que está aquí que dice confirmado es lo que ya mandé. Y que recibí acuse de recibo, es decir, me dijeron, sí, está recibido bien en el destino. Esto que está en azulito, que dice último byte enviado, es que el tamaño de la ventana va entre este extremo y este extremo. Y resulta que yo ya todo lo que está a la izquierda de esta flechita que dice último byte enviado, ya lo mandé, pero no he recibido confirmación. O sea, lo estoy mandando. Y aquí, cuando yo llego al extremo de la ventana, me paro. ¿Por qué? Porque ese es el límite de datos que yo puedo mandar sin recibir acuse. Es decir, sin que me digan, mira, llegó bien. O sea, porque yo no puedo estar manda, y resulta que después que mandé un mega, me dice, ah, mira, no me llegó nada. Entonces, hay un tamaño, que es el tamaño de la ventana, que yo voy mandando y periódicamente yo voy recibiendo acuses. Entonces, con eso, yo lo que voy sabiendo es cuántos bytes más puedo mandar mientras la ventana se mantenga de ese tamaño o hasta que se acabe el archivo, lo que sea primero. Entonces, fíjense que por eso hasta aquí está esperando que me manden acuse, porque entonces una vez que yo reciba acuse, estos bytes se ponen blanquitos, así como si fueran confirmados, y yo puedo crecer la ventana hacia la derecha, que es donde hay más bytes por enviar. En la recepción pues, pasa algo similar. En realidad, si ustedes lo ven, es un buffer. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí tenemos lo que estaba aquí en la visión del emisor. O sea, el emisor sabe cuál es el byte enviado y cuál es el confirmado, y hasta ahí. Mientras que en el receptor, pues bueno, hay varias cosas. O sea, no es tan intuitiva. Hay un byte leído, que es el último, hay un byte que él espera recibir, y entonces el byte recibido, el último byte recibido, o el byte esperado, tiene que ser el recibido más uno. ¿Eso qué significa? Eso significa que cuando yo hago el camino, él me va, ya lo vamos a ver cuando veamos el protocolo al final, cómo funciona. Él manda un byte de confirmación, uno. Entonces, claro, mi contador de byte es uno. Entonces yo empiezo a mandar byte, el byte, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8. Entonces él siempre espera recibir, o sea, él espera
el tamaño de lo que yo vaya a mandar de datos más 1. Es decir, si yo voy a mandar de 100 en 100 y tengo un 1 como piso, o sea, recibí 1 de primero, él dice, bueno, me mandaron 100, quiere decir que cuando yo sume lo que recibí debería llegar 101. Y entonces le contesta, cuando recibió le dice, mira, tengo 101. Entonces 101 significa, me llegaron tus 100, bien. Si yo empiezo a mandar de 100 en 100, para que entiendan un poco la ventana, mando 100, mando 200, mando 300, mando 400, y me llega, tengo 201, quiere decir que los dos primeros de a 100 que mandé están confirmados. Es decir, llegaron bien, porque si no, no me hubiera mandado el 201. Se supone que yo debería haber recibido 101, 201, 301, 401, esa información. Pero si pierdo alguno y recibo el 201, quiere decir que el anterior está incluido ahí. Porque si no, no debería recibir acuse, sino debería haber recibido un mensaje que dijera, mira, no me llegó nada. Hay formas en el protocolo TCP de verificar que llegó mal. Un momento. Bueno. Bueno, volvamos a la capa de transporte. Entonces, bueno, esos son los detalles de la capa de lo que sería el control de flujo. Voy a volverme a concentrar, que me distraje, sobre lo que sería la función de la capa de transporte. Entonces aquí tenemos una lámina un poco más comprensible que lo que hemos visto hasta ahora, que lo que pretende es que ustedes vean cómo funciona la capa de transporte. Nosotros hemos visto la capa física, que sería, eso sería el Internet, o sea, tenemos los enrutadores que nos permiten conectarnos con redes, con dispositivos que no están en nuestra red, y tenemos lo que sería el Internet, que es un conjunto de enrutadores que se conectan de alguna forma que no entendemos, y por eso representamos como una nube. Es decir, yo cuando hago algo en una nube, lo que trato de decir es, bueno, yo no sé cómo está hecha esa nube, o sea, es una caja negra. O sea, en vez de poner una caja negra, usamos una nube como para darle alguna definición un poco más humana. Una caja se ve como un poco humana, una nube es algo más perceptible por un ser humano. Entonces, simplemente nosotros habíamos visto cómo son los procesos, o sea, tenemos que en las dos máquinas del extremo, tenemos procesos. Cuando yo me quiero conectar, ¿ok? Tiene que haber los medios, tiene que haber la capa de enlace, tiene que haber la red, ¿ok? Y entonces, si nosotros a esa conexión que había en la página anterior abrimos, o sea, le hacemos un corte transversal, pues lo que vamos a ver es esto. Tenemos los routers de la red que lo que hacen es esto, porque ellos solamente reenvían. Y al poner la capa de transporte en el origen, bueno, es como si pudiéramos el transporte en el destino. Entonces, fíjense que la capa de transporte es es algo así como es quien se encarga de controlar el mensaje extremo a extremo. Es decir, no es la capa física, no es la capa de enlace, no es la capa de red. O sea, para saber si el mensaje llegó bien, la responsabilidad de eso es de la capa de transporte. No es responsabilidad de la capa de red. La capa de red, su única responsabilidad es garantizar que la data que le mandaron a él llegó bien. Él la entregó donde tenía que entregar. Esa es su única responsabilidad. Sí va a haber en la capa de enlace, vamos a ver, vimos que en las tramas hay cabeceras y colas como para verificar que no hubo errores.
Entonces, sí podemos decir, bueno, si no tengo errores en la capa física, no tengo en la capa de enlace y no tengo en la capa de red, pues bueno, muy probablemente la capa de transporte tampoco tendrá errores. Pero bueno, eso tampoco hay que presuponerlo. Entonces, pero sin embargo, al que le toca verificar eso es a la capa de transporte. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos eso en cuenta. ¿Cómo funciona la capa? ¿Cómo vamos a ver la capa de transporte? Bueno, así algo, vamos a compararlo con un elemento que vimos cuando vimos la capa física. Nosotros cuando vimos la capa física hablamos de multiplexado. Es decir, el multiplexado es yo tengo un canal y por ahí voy a pasar múltiples comunicaciones. Entonces, bueno, yo tengo una máquina que tiene una capa de transporte para datos. Yo puedo conectar mis procesos a esa capa y justamente puedo tener más de un proceso en funcionamiento. Entonces, ¿qué hace eso? Bueno, resulta que mi capa de transporte, de alguna forma, multiplexa las solicitudes de los distintos procesos que yo tengo corriendo en mi máquina y los manda al destino al destino al que van. Los destinos pueden estar físicamente en algún sitio distinto. Entonces, la capa de transporte del destino al que el proceso A quiere comunicarse, pues bueno, tiene que funcionar como un demultiplexor porque también, a su vez, él recibe de múltiples procesos y entonces los va separando y los va conectando. Entonces, en principio, la capa de transporte opera como si fuera un multiplexor cuando envía y un demultiplexor cuando recibe. Para ello, se utiliza lo que se conoce, lo que ya les mencioné, el puerto. El puerto es el punto de intercambio de datos con la capa de transporte. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, fíjense que aquí en este esquema tenemos que un dispositivo que lo llamamos cliente, que necesita algo de un servidor y entonces manda la solicitud que sería este paquete que está aquí. Este 13 que está aquí debería ser el número, la dirección de red. Perdón, esto es el puerto o destino y este es el puerto origen. Es decir, este señor cliente, desde el puerto 52.000, dice que se quiere conectar con el puerto 13 y le manda sus datos. Entonces, le llega el puerto 13 del destino. El puerto 13 del destino es el que da el servicio, entonces es un servidor. Y entonces, una vez que ejecuta lo que se le pide, que es lo que tiene la data, le responde, ¿ven? Puerto origen es el 13, puerto destino 52.000, atraviesa la red y le llega al 52.000, que fue el que lo mandó. Es decir, yo solicito algo y me lo contesta. Entonces, vamos a ver que la operación del Internet generalmente es cliente-servidor. Entonces, fíjense qué ocurre. Entonces, todas las capas, todos los procesos que se vayan a crear, nosotros tenemos que conocer los puertos de la capa 4 y tenemos que conocer la dirección destino para podernos comunicar siempre. Entonces, ¿qué ocurre? La combinación, o sea, por ejemplo, si yo me voy a comunicar siempre a la católica, la dirección IP de la católica tiene que ser siempre la misma. Y el puerto destino depende de dónde me vaya a conectar yo, si me quiero conectar a módulo 7 o si me quiero conectar a algún otro servicio que haya en la universidad, pues eventualmente pudiera ser el mismo puerto, pero la dirección IP sería distinta. ¿Okay? Depende del servicio. O sea, yo cada servidor le puedo poner una dirección distinta. O debo ponerle una dirección distinta porque son distintos servidores. Por ejemplo, cuando yo navego y veo la página web de la universidad, yo voy a una dirección fija específica, pero visto que yo navego usando un protocolo, todavía no lo hemos visto, que es una capa 5, que es el HTTP o HTTPS, si quiero trabajar seguro, entonces eso siempre es un mismo número de puertos. Entonces, cuando yo uso un mismo dirección IP con un mismo número de puertos, entonces hablo de lo que se conoce con el nombre de un socket. Ustedes habrán oído
hablar de los sockets en programación. En programación generalmente, ya hoy en día no se habla tanto de los sockets, pero fueron los primeros elementos con los que la gente se conectaba a los servidores. ¿Por qué? Porque bueno, un servidor, para poderlo conseguir todo el tiempo o encontrarlo todo el tiempo en una red, tiene que tener una dirección fija. Y si yo voy a entrar por un puerto fijo, por ejemplo, una página web, pues bueno, el puerto siempre es el puerto 80. Entonces, la comunicación, yo genero un socket, que es una conexión con este puerto y esta dirección todo el tiempo, y entonces es más rápida la programación de aplicaciones o de las formas de solicitar información de ese servidor específico, porque siempre voy contra el mismo puerto. Fíjense entonces, la pregunta es, oye, ¿y esos puertos cómo los tengo? Bueno, resulta que existe en Internet, cuando se creó Internet, y todavía existe una autoridad de asignación de números. Y esta autoridad de asignación de números, Yana, es la que asigna los puertos. Entonces, fíjense que cuando vimos la cabecera TCP, en las láminas pasadas, esa cabecera, los puertos tenían 16 bits. Entonces, esos 16 bits me da un número tope de 65.535 puertos. ¿Qué ocurre? Bueno, resulta que los puertos están divididos de la siguiente forma. Hay unos puertos que se llaman, son los bien conocidos. Esos podrían ser, si ustedes quieren verlo así, los bien conocidos son los servicios con los cuales originalmente se creó el Internet, que son los primeros 1024 puertos. Después, hasta del 0 al 1023. Después del 1024 al 49.151, son puertos registrados. ¿Qué es un puerto registrado? Bueno, imagínense que ustedes quieren hacer un juego que se juegue en línea. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, ustedes tienen que ir a esta autoridad de certificación, presentar una serie de documentos y ellos le van a asignar un puerto, uno de esos 48.000 que hay en el rango de 49.152 a 1024. Bueno, uno de esos puertos se los va a asignar. Entonces, ¿qué va a pasar? Ustedes van a poner su servidor de juego en internet, en cualquier parte, y van a poner el puerto que pidieron disponible en ese servidor. Entonces, cuando alguien quiera jugar, fíjense que aquí hay unos puertos que dicen dinámicos. Bueno, su máquina les asigna un puerto dinámico. Ustedes a través de internet, con la dirección IP, como ya vimos, llegan al servidor de juegos y cuando se conectan, el programa de juegos con el que están usando les va a decir a qué puerto se van a conectar, que es el puerto que me asignaron en YAN. Y entonces, bueno, no hay problema. Yo vendo todos los programas que quiero, que el puerto contra el que se va a conectar es siempre el mismo. Ok, fíjense que yo necesito uno y solo un puerto. Es decir, todas las aplicaciones que funcionan en red, todas tienen un puerto registrado. Voy a descompartir. Bueno, yo no había buscado Yana, pero si ustedes ponen Yana en internet, vamos a ver si tengo suerte y no está tan lento. Ustedes pueden, a ver, disculpa que sí era, pero entonces voy a compartirles la pantalla otra vez. Ok, entonces ustedes aquí, fíjense que están viendo, yo lo puse yana.org, me puse Yana con Google, y Google me puso la página y yo le di, y entonces me muestra la información, qué servicio tengo, qué puerto, si uso protocolo TCP o UDP, es decir, puedo tener puertos solo para TCP o puertos solo para UDP, me dice qué servicio es el que estoy utilizando, quién lo tiene y quién es el contacto. Es decir, si yo quiero contactar a esa persona por alguna cosa, pues bueno, lo puedo hacer. Y si hay algún RFC que tenga que ver, pues bueno, aquí está. Entonces yo, fíjense que hay, de acuerdo a esto, hay 143 páginas. Entonces, bueno, no sé si hay más, pero bueno, vamos a darle a 143.
Aquí no veo número de puerto, pero sí dice UDP. Fíjense que dice Tactical Unified Communicator. Eso se ve como militar. Así que probablemente la razón por la que no se vea es por eso. O está en proceso todavía. Vamos a buscar uno a ver si... Aquí hay unos que no tienen nada. Vamos a volver a bajar y buscamos otros. Porque la idea era mostrarles los que había y no los que no había. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, ¿y esto para qué les sirve? Bueno, supongamos que ustedes llegan a su casa y dicen, oye, pero eso hablo de los puertos. Hay formas y hay unos comandos en el sistema que les permite ver qué puertos están abiertos. Entonces, ¿por qué importa? Bueno, porque si ustedes, si ustedes no están al día y no tienen firewall de protección y no tienen nada, un atacante malicioso puede entrar a través de un puerto que esté abierto. Y entonces hackearle su máquina, tomar la información, etcétera, 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 sin que ustedes se den cuenta. Entonces, ¿cuál es un elemento de seguridad? Bueno, ustedes se meten en su red, miran qué puertos están abiertos, de repente ustedes consiguen, oye, aquí hay un puerto extraño de un juego extraño, entonces, o de un servicio extraño. Le preguntan a todo en su casa si es que lo están usando, y si no están usando, ustedes lo deberían poder cerrar sin ningún inconveniente. Si lo cierran y tiene algún inconveniente, algún servicio en su casa va a dejar de funcionar. Entonces ya ustedes saben que ese puerto está abierto porque se usa para otra cosa. ¿Ok? Entonces es importante, ¿ok? Que ustedes, si ven un puerto abierto, pues bueno, lo pueden venir aquí a Yana, lo pueden buscar, pueden bajarlo en base de datos, lo pueden ver en XML, que sería esto, o lo pueden bajar en texto plano. Si nosotros pusiéramos aquí, qué sé yo, el puerto 2345, bueno, ¿ven? Ahí tienen, hay otros más, pero el servicio se llama DBM, es para TCP y UDP y lo tiene este señor. Entonces puedo pedir información de contacto, puedo escribirle, puedo poner en internet a ver qué cosas es DBM. ¿Okay? Ya fíjense que la información es pública y ustedes simplemente lo pueden encontrar y trabajar. Pero en general se usa para la parte de seguridad, saber qué puertos están abiertos, qué puertos están cerrados. ¿Okay? Entonces aquí tenemos otra vez. Ya, entonces, nuevamente, todos hasta el 49.000 aparecen en la lista. Estos que están aquí los asigna el sistema operativo a medida que ustedes van a hacer una conexión. Fíjense que es importante que, como es aleatoria, bueno, si están en una red, existe la posibilidad de que les asigne a dos personas el mismo puerto dinámico, pero si estamos en una red, ambos tenemos direcciones IP distintas, por lo tanto el router no se va a confundir de a quién le manda una respuesta o a quién no, porque en su tabla él tiene que anotar puerto origen, puerto destino y dirección IP. Entonces fíjense que aunque la dirección de origen y el destino sean igual, pudieran ser iguales, la IP no. Entonces, no hay, no hay posibilidades de confusión de a quién le entregan la información. Aquí tenemos lo que sería el socket. ¿Ok? El socket es un socket de simplemente por definición es esto. Un servidor que tiene un puerto fijo y una dirección IP fija. Entonces, uno hace la programación en función del socket. Y es un comando. O sea, no piensen que hay mucha complicación. Generalmente el socket es uno pone el puerto y el IP y listo. Y ya hay subrutinas que permiten manejar eso.
Aquí lo que tenemos es otra vez el esquema, pero esta vez por capas, ¿ven? Capa física, capa de enlace, capa de red, con algunos protocolos que ya los mencionamos en la clase pasada. Y lo que sería el protocolo, los protocolos de la capa de transporte, que son el TCP, el UDP y en estos días, más recientemente, el SCTP. Este último protocolo no lo vamos a tocar en el curso. Es una especie de protocolo que se generó con las mejores prácticas de uno y de otro. Y se utiliza para manejar gateway, sobre todo gateway para manejar volúmenes, como por ejemplo gateway para voz. Es decir, si yo me conecto una red de paquetes a una central, a un equipo que atiende de a 50 líneas telefónicas, entonces mandar 50 conversaciones simultáneas, que es lo que hace un gateway, pero bueno, si yo tengo que hacer TCP de uno en uno o UDP de uno en uno, pues bueno, puede ser un poco fastidioso. Entonces, el SSTP es una forma de mandar todo esto en paquetes donde mando las 58 de una sola vez. Entonces eso le da más velocidad al proceso. ¿Okay? Y después en la capa de aplicación hay una serie de protocolos que hacen falta, que existen. Algunos los usamos, otros no los usamos, y vamos a conversar sobre algunos de ellos cuando veamos la capa de aplicación. Hablamos de TCP, ahora vamos a hablar de UDP. UDP es un protocolo no orientado a conexión y por lo tanto no me da confiabilidad. Es decir, yo mando un paquete con UDP y bueno, confío en que llegará, pero no puedo garantizarlo. ¿Ok? O sea, lo único que hace es me permite conectarme extremo a extremo con algo. Tiene sus aplicaciones, como ya vamos a ver. Su cabecera es mucho más pequeña. ¿Ok? Fíjense que simplemente tiene puerto de origen, puerto de destino, longitud del paquete y checksum de la cabecera. O sea, no es mucho más que 8 bytes. Creo que en la sesión anterior, aunque se cayó, cuando estamos viendo con el Wireshark, estamos viendo los paquetes de esta conexión, los paquetes que usa Zoom usa UDP para mandarlo. Entonces cuando poníamos el paquete, que veíamos la cabecera, veíamos que era pequeñita, que tenía los 8 bytes de la cabecera. Es decir, si yo me pongo a ver con Wireshark esta conversación, pues voy a ver que son paquetes de 8 bytes. Entonces la longitud de UDP es la longitud del paquete IP menos la longitud del encabezado IP. Bueno, el paquete IP incluye la cabecera UDP. Si ustedes le quitan la cabecera IP, que nos quedan los datos que serían de los datos IP, pero bueno, eso sería, para el caso UDP, sería el paquete UDP incluyendo la cabecera UDP. Aquí vemos lo que yo les decía del checksum de la cabecera. En el caso de UDP, fíjense que como son pocos bytes, él lo que hace es simplemente que toma de la capa de la cabecera IP, es decir, este checksum se manda, se reajusta antes de despachar el paquete. Sabe el origen, sabe el destino, sabe los bits de protocolo y sabe la longitud total del paquete UDP. Entonces él suma estos valores junto con el puerto de origen, puerto destino y longitud total de UDP para calcular este checksum. El objetivo de eso es verificar que estos parámetros que son importantes para el protocolo, o sea, porque con el puerto yo no sé si llegué a la dirección IP que es, entonces ellos calculan este checksum considerando las direcciones como para amarrar un poco la certeza de lo que llega. Es decir, si las direcciones no se modifican y los puertos no cambian y los valores que están aquí no cambian, entonces el paquete TCP que llega debería haber llegado al sitio que es. ¿Okay? Porque el checksum es simplemente para verificar si hubo errores en estos campos. Si eso llegó sin errores, bueno, no quiere decir que no haya habido campos en lo que sería la data propiamente dicha. Pero eso
no es tan importante, porque eso lo revisa es la capa 4 cuando lo recibe, cuando verifica que llegó todo bien. Fíjense que aquí lo que nos están diciendo es que si yo voy a mandar en el caso de esta capa, los datos se mandan de 16 bits en 16 bits. Y 16 bits quiere decir que utilizo 2 bytes, de 8 en 8. ¿Ok? Es decir, aquí ya las filas de 16 bits son 8. Son 2 bytes. O sea, yo mando aquí de 2 bytes en 2 bytes como relleno. Es decir, yo completo. Si hace falta algo, esto tiene bytes que son de relleno. Aquí tenemos un ejemplo de cómo calcular el checksum. ¿Ok? Quieren transmitir test ingeniería. Entonces, bueno, aquí está explicado poco a poco cómo lo calculan. El checksum para este datagrama. En UDP también hay lo que se llaman las colas. ¿Qué ocurre? Yo tengo mi cliente y empiezo a mandar información. Por ejemplo, la hora del día. Es decir, hay unos servidores en Internet, hay un protocolo con el cual yo puedo sincronizar la hora de mi PC con un reloj en Internet o con una red en Internet para dar precisión. Entonces les parecerá que los relojes son absurdos, pero resulta que, acuérdense que cuando nosotros transmitimos, la data siempre es serial, y para serial tenemos que sincronizar origen y destino para que lean los bits donde empieza y donde terminan en el mismo sitio, porque si no, no vamos a leer lo mismo. Entonces los relojes es un punto importante. En las redes actuales, los relojes de sincronismo que se utilizan son relojes amarrados a la red satelital, a la red GPS. Por eso, la red GPS, si ustedes no lo sabían, es una red militar. O sea, el GPS en realidad es una red, hay varias GPS, es la red de los Estados Unidos, los rusos tienen una que se llama GLONASS, y los europeos están montando, aunque no se queda en Europa, por los lados europeos, pero es distinto, los europeos están montando una red que se llama Galileo, que es también para manejar lo que sería posicionamiento. Los Estados Unidos y los rusos generaron esa red para poder disparar proyectiles atómicos y que dieran en el blanco con precisión. ¿Okay? Para tener las coordenadas con precisión. O sea, por eso es militar. Que nosotros lo usamos ahora en todas cosas. Bueno, eso es porque tiene aplicaciones civiles. O sea, porque mantener esa red era complicado. Tiene aplicaciones civiles. O sea, hay aplicaciones civiles sumamente interesantes que funcionan. Pero como la red es militar, la particularidad que tiene es que si nosotros queremos hacer un proyectil, ponemos un GPS, un chip de GPS y lo montamos en el proyectil, resulta que cuando los Estados Unidos digan, si usamos GPS, o los rusos usamos GLONASS, le disparemos un proyectil, resulta que ellos tienen, como ellos dominan la red, ellos pueden hacer desviarlo. Entonces no hay forma humana que nosotros le peguemos al blanco con nuestros proyectiles porque la posición que vamos a ver siempre es errónea. Mientras que ellos sí pueden ver la posición exacta. Entonces ellos siempre nos van a pegar y nosotros no lo vamos a poder pegar. Por eso que los rusos tienen su sistema y los americanos el suyo. Y entonces eventualmente se puede generar una distorsión sobre algún campo. Entonces, bueno, las colas es simplemente porque yo puedo, cuando tengo el envío, yo mando la información, el servidor recibe y él va respondiendo y recibe. Acuérdense que esto es un multiplexor, entonces, bueno, dependiendo de la cantidad de memoria que tenga el proceso daytime, pues bueno, será un poco mejor o un poco peor. Aquí tenemos algunos servicios UDP que ustedes pueden revisar y con algunos de sus funciones. Por ejemplo, aquí el TFTP es para intercambio de archivos. El datetime es para la fecha y la hora. NTP son, si ustedes quieren sincronizarse con la red,
Ustedes saben que la sincronía con tiempo también, hay patrones de cesio para, o se puede utilizar a través de, si hay muchas máquinas conectadas, pues se puede reducir la sincronía, al sincronizarse, se puede reducir el error en el tiempo, ¿no? Pero bueno, eso tiene su bemoles. En el caso venezolano, son pocas las máquinas que se conectan, así que no hay forma de mantener esa hora muy al día. Está el SNMP, que es un protocolo que sirve para gestionar redes, para saber si los servidores están caídos, no están caídos, o, si hay, o solicitar parámetros en forma remota. Eso es el SNMP. Aquí tenemos una aplicación con el puerto FTP, con el protocolo FTP, que es de transferencia de archivo, FTP File Transfer Protocol, que usa el puerto 21, el mismo puerto, tanto para el protocolo TCP como para el protocolo UDP. Y aquí tenemos el SNMP, que tiene dos puertos, el 161 y el 162. El 161 lo usa tanto para TCP como para UDP, y el 162 lo usa solo para UDP. Fíjense que dice SNMP Trap. Esto es porque el SNMP, que es para gestión, tiene, si quieren verlo así, hay una información que es específica, que serían los traps, y otra que es que yo la pido y me la da. Entonces, los traps son como información que manda el dispositivo, tipo interrupción. Cuando hay una interrupción, pues bueno, le manda ese, interrupción en el sentido de lo que vieron en electrónica, es decir, un evento que amerita, entonces él, si está configurado bien la máquina, les manda información de que ocurrió el evento. Si no, yo simplemente con el protocolo SNMP pregunto si, y leo los registros que quiero, y él me contesta, pues bueno, la información que tenga en esos registros. El trap es para eventos. Aquí vamos a volver a conversar un poco sobre TCP. Entonces, en TCP también podemos usar los mismos servicios. Si yo veo TCP como la conexión entre dos máquinas, es equivalente a que yo creo un tubo, o un canal, un camino, origen-destino. Y entonces, mientras dure esta comunicación, pues bueno, este tubo se mantiene. Cuando termina, pues bueno, ese tubo se quita. En el caso de TCP, el envío es equivalente a tener un buffer. Yo no sé si ustedes alguna vez han hecho un programita para leer datos en forma serial, leer y enviar. Entonces, bueno, el que envía, pues tiene un buffer que va mandando los bytes, y el destino tiene otro. Y entonces, que está aquí, que ustedes ven, pues no tiene como tal, no pareciera que tiene un control de flujo, porque lo normal cuando hay este tipo de intercambio es que haya alguna forma del destinatario de avisarle al origen: mira, mi buffer está full, se llenó. ¿Por qué? Bueno, puede ser que la máquina se ocupó por algún trabajo X, y entonces no puede seguir atendiendo al envío de mensajes. Entonces le manda un mensaje al que está mandando y le dice: mira, espera, párate un momento mientras yo aquí me alivio del trabajo. Y una vez que se haya aliviado, le dice: sigue. Y entonces se restablece la comunicación. Entonces, aquí lo que tenemos es eso suele ser un buffer circular que uno lo programa. Entonces, a ver, uno empieza 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si tuviera 100 líneas, bueno, 100, y después regresa a 0 o a la primera posición. Entonces, bueno, se supone que yo calculé eso para que no se sobrescriban. Y voy mandando, y justamente el control de flujo lo que hace es que evita que sobrescriba lo que me esté funcionando. Entonces, en el caso del TCP, fíjense que este control de flujo lo voy a llamar, la unidad de datos del TCP se llama segmento. Entonces el mensaje que viene de la capa 5 lo voy a dividir en segmentos, y esos segmentos son los que voy a enviar. Es decir, yo tomo los segmentos y se los paso a la capa 3, que es la capa de red. La capa de red los divide en paquetes, que son los que va a mandar por la red. No,
No voy a hablar de que los vuelvo tramas y los vuelvo bits, los mando, recibo mis tramas, monto los paquetes, recibo los paquetes, se los paso a la capa 4, la capa 4 ensambla los segmentos y cuando ve que tiene todos los segmentos del mensaje, pues entonces se lo entrega a la aplicación en la capa 5. Eso desde el punto de vista de nosotros los usuarios es relativamente transparente porque, bueno, el tiempo es muy lento. Pero así es el funcionamiento de la capa de transporte. Bueno, aquí está, ya yo les había hablado de cómo funciona, entonces vamos a pasar esto. Aquí están los bits. Entonces, los grupos de bytes transferidos en cada conexión, los segmentos son numerados por TCP. El primer número se genera en forma aleatoria, es decir, él genera, cuando voy a transmitir, me da un número de identificación inicial. Por ejemplo, en este ejemplo que está aquí, el número arrancó en 10.000. ¿Por qué arranca en 10.001? Bueno, porque cuando yo genero el camino, él me manda el número 1 como un acuse de que ya el camino está listo. Entonces, yo en este ejercicio voy a transmitir, fíjense que el primer número es 10.000, pero el que sigue es 11.000, 12.000, 13.000. Es decir, este número va cambiando de 1.000 en 1.000. Entonces, es como si es fácil de entender que yo estoy mandando paquetes de grupos de a 1.000. ¿Ok? O sea, del 1 al, bueno, 999. Entonces tengo 11.000. Entonces mando 999 y siempre me va a dar el valor con 0. Entonces, la forma de saber cuánto estoy mandando es yo veo este número y viendo cómo varía, sé de cuántos paquetes está mandando en la comunicación. ¿Ok? Es decir, que eso también hace el protocolo. No piensen que esto es, el profesor se lo dice solo yo lo veo que es evidente, pero bueno, el protocolo funciona de esa forma. El campo secuencia define el valor del primer byte de datos contenido en el segmento. Es decir, como el número de identificación es lo mismo, bueno, yo ya sé que el que empezó en el 10.001 es el primer segmento, el que empezó en el 11.001 es el segundo segmento y así. El valor del acuse define el valor del siguiente byte que debe recibir el receptor. Es decir, el número de secuencia me dice, me permite ver cuánto estoy mandando, pero el número de acuse es lo que es algo así como que yo mandé del 11.000, del 10.001 al 11.000. Entonces, él me contesta 11.001. Entonces, ya yo sé que recibió bien los primeros 999 y lo que quiere son los que siguen. Y entonces, así yo puedo saber que recibió bien. El protocolo TCP utiliza lo que se llama la conexión a 3 pasos. No sé si lo vieron en el laboratorio de telemática, probablemente sí, pero bueno, vamos otra vez a conversar sobre lo mismo. Aquí tenemos esta lámina, en un lado a la izquierda el cliente, a la derecha el servidor, y entonces el proceso se inicia cuando el cliente le manda un paquete al servidor para pedirle servicio. Él asigna un número a la secuencia y manda los bits de acuse y de sincronismo encendidos. El servidor recibe esto, está ahí esperando que alguien lo contacte, recibe eso y le contesta esto. Entonces, ¿qué le contesta? Le manda el número de secuencia que le asignó a esa conversación. Le manda un acuse en 8001. Este acuse 8001 quiere decir que el paquete que tú me mandaste aquí con la secuencia 8000 lo recibí. Y el que espero que me mande es el siguiente de esa conversación. Y le manda el bit de sincronismo y acuse encendido para que el cliente, al recibirlo, pues bueno, sepa que la conversación con él empieza en 15.000. Y entonces, una vez que él lo recibe, él le vuelve a contestar a eso y le dice, bueno, la conversación del 8000 va y te mando el acuse 15.001. Es decir, recibí tu información también y ya la anoté también. Y le manda
Fíjense que el bit de acuse está listo. Entonces, una vez que yo hice estos tres pasos, tanto el cliente como el servidor están conscientes que van a empezar a intercambiar información. ¿Ok? Entonces, por eso tiene que ser en tres pasos. No basta con que lo haga una vez, porque si el cliente le manda este paquete para pedirle servicio y no recibe esta respuesta, entonces, o sea, él no sabe en la conversación con el servidor cuál va a ser, qué referencia va a utilizar. ¿Okay? Si no tendrían que haberse puesto de acuerdo, entonces a lo mejor necesitan más pasos. Entonces, este formato es un formato corto y eficiente que permite garantizar que ambos están listos para intercambiar información después de estos tres pasos. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí vienen algunas notas. El segmento sincronismo no puede llevar datos, pero consume un número de secuencia. Sincronismo más acuse no puede llevar datos, pero consume un número de secuencia. Y un acuse, si no transporta datos, no consume el número de secuencia. Entonces, bueno, aquí tenemos ahora lo que sería la transferencia. Fíjense que en estas láminas vemos los paquetes. Cuando el cliente manda su data, manda del 8001 al 9000 y después manda otro paquete del 9001 al 10000. ¿Okay? Fíjense cómo que la secuencia 8001, la secuencia 9001 en azul, porque es el cliente el que lo manda. Por eso el acuse 15001 queda fijo, porque era como que es el valor del acuse de haber hecho la conexión, que era la lámina anterior. ¿Okay? Es decir, este señor manda dos paquetes y cuando este señor recibe, fíjense que les contesta. La secuencia es el 15001, es decir, como tú me dijiste aquí, 15001, yo te contesto con el 15001. El acuse es 10001. Este 10001 quiere decir que el próximo que me tienes que mandar es 10001. Con lo cual, y yo te mando estos datos, que son míos. O sea, en respuesta a los dos paquetes que tú me mandaste, yo te mando esto. Y entonces yo recibo el 10001, le contesto con 10001 porque es lo que espera el servidor, le mando el acuse de la data que me mandó y ajustamos el tamaño de la ventana. Esta es la ventana de datos que yo puedo mandar sin recibir acuse. Es decir, yo puedo empezar a mandar ahora de 10.000, ahí dice que es 10.000, bueno, te voy a mandar 10.000 datos, de 10.000 en 10.000, a menos que el servidor me diga, mira, o yo me dé cuenta que mandando de 10.000 en 10.000, se congestiona la red. Una vez, fíjense que el protocolo de secuencia, yo voy creciendo, llega el momento que ya por fin el cliente dice, terminé, ya recibí todo lo que me hacía falta. Entonces, le manda, no sabemos en qué valor está el número de secuencia, ni en qué valor está el número de acuse, pero bueno, lo llamamos X y Y, cada uno, y entonces él manda con el bit de fin, de manera que el cliente le avisa a este señor, mira, terminé de transmitir, terminé de pedirte, ya yo me desconecto. El servidor le manda, o sea, él puede seguir transmitiendo aquí lo que tenga pendiente de transmitir, pero cuando ya ve que va a terminar, le manda esto, un número de secuencia Y, que es el que se supone que aquí le mandó a pedir este señor, le contesta con secuencia Y, porque es el siguiente, el acuse X más 1, o sea, el acuse que sigue a este que mandó, con el bit de fin, para decirle a este señor, mira, yo también ya terminé de mandar. Entre esos dos paquetes puede haber paquetes. ¿Okay? Es decir, si el cliente pide una cosa y ocupa pocos bytes, pero el servidor se tarda cualquier cantidad de tiempo en mandarme lo que yo le pedí, él solamente cuando termine de mandarme lo que le pedí es que me va a mandar este acuse. ¿Ok? O sea, y entonces una vez que yo reciba ese acuse, yo le contesto que lo recibí. Y así el servidor sabe que que el intercambio terminó en forma total. Es decir, con los mismos tres pasos que nos conectamos, igual con tres pasos nos desconectamos.
Supongo que ustedes eso lo vieron en el laboratorio, pero bueno, no es demasiado complejo si saben usar el Wireshark. Entonces, el segmento fin consume un número de secuencia si no transporta datos, y fin más acuse consume un número de secuencias si no transporta datos. Son las convenciones para usar el protocolo. Aquí tenemos el caso que yo les decía, que este señor termina, sigue mandando datos hasta que por fin termina de mandarlo, y entonces manda la información que él terminó, y aquí el cliente le acusa que sí, que ya terminó. Y esto es suficiente por el día de hoy. Lo que tiene que ver con los protocolos de 3 pasos y el intercambio, véanlo con calma, léanlo con calma. Yo les recomendaría, si quieren un consejo para tratar de entenderlo, que abran el Wireshark, se conecten, hagan la conexión con el navegador a la página de la Católica, vean las páginas, el intercambio, pídanle al Wireshark que les aísle esa conversación, y entonces busquen al comienzo para que vean el protocolo a los 3 pasos. Que eso es fácil de ver. Ver el del final es un poco más complicado, pero ver el del comienzo es fácil. ¿Alguna pregunta? Bueno, léanse el martes, yo tengo a las 4, porque no hubo forma de poner a otra hora, una defensa de tesis. Entonces, por favor, para la sección del martes, léanse el control de flujo de TCP. Lo vamos a ver el viernes. Es terminar con la presentación que yo inicié hace rato, pero léanlo, traten de ver los 3 pasos, porque es un poco más complejo, traten de ver inclusive en la conexión con esa página, si pueden ver cómo va cambiando la ventana, porque en mi Wireshark se puede ver el tamaño, cómo va cambiando, como un ejercicio para aterrizar un poco lo que son los conceptos que estamos viendo del control de flujo, porque esa es la parte más exótica o más compleja que tiene el protocolo. Si ustedes revisan, o sea, nosotros vamos a ver cómo se hace para mandar la información, pues van a ver que hay 4 protocolos en el TCP para el control de flujo, y que él detecta cuando hay una congestión y trata de evitar la congestión. Y entonces la velocidad en ese momento se ve de una forma muy particular. Con el Wireshark, si ustedes lo ponen donde debe ser, se puede ver en forma gráfica eso. Okay, yo voy a tratar déjame buscarlo otra vez porque yo no lo sé de memoria, pero sé que se puede, para ver si lo vemos cuando veamos la clase de la semana que viene, pues veamos eso también, no solamente la explicación teórica, sino que lo podamos ver con los datos. ¿Pregunta? Si no hay preguntas, buen provecho y feliz fin de semana.